¿qué tenéis en mente para tratar hoy? ¿Qué os apetece? Bueno, la gente sigue pidiendo la intuición, percepción, telepatía, que si es entre familias se llama teletutía, todo eso. Claro, porque ya lo saqué una vez, pero duró medio minuto, entonces la gente, no, no, más. No sé, en fin, es una Vale, sugerencia. yo en esto me pongo en el asiento de atrás y escucharé, sobre todo. No sé qué podré aportar, pero yo escucho e intento procesar. Bueno, Yo tengo ahí yo poco pienso que que, decir. sí, yo pienso que la diferencia entre intuición y percepción es que la intuición viene de dentro, o sea, cuando tú intuyes algo, eso te ha salido de dentro de ti mismo, que estaba ahí almacenado en algún depósito o algo, y cuando es percepción yo creo que es algo que entra de fuera, que también está almacenado en otro depósito, pero fuera de ti, claro. Yo no lo sé. O sea, no lo sé. Quiero decir, no lo sé. Ya, bueno, lo que sé o lo pienso como comentamos la última vez en ese medio minuto que dice Paco, ¿no? Es decir, que una cosa es la percepción subliminal y el análisis subconsciente, que es muy potente, decir, y otra cosa es la intuición, digamos, por otros canales que no sean subconsciente, que yo no sé en principio cuáles son. Porque ahí tampoco habría... o sea, yo no veo o sea, hasta ahí no hay nada que sea paranormal. No, Dentro de que... paranormal, bueno, yo creo que paranormal no hay nada. Lo que hay son cosas que todavía no entendemos cómo Eso. funcionan. Pero Sí, paranormal no, o sea, todo lo que ocurre, sea al nivel que sea, es normal. Ahora, lo que todavía no entendemos, decimos, bueno, esto es imposible, esto es absurdo, es un milagro. No, lo único que no sabes es el mecanismo. Es como si efectivamente. vas al Amazonas, a las tribus estas que todavía no conocen el fuego y les enseñas un móvil. Bueno, pues vale. Cuando el móvil se pone a hablar, pues entonces ya dicen que eso es magia, potagia. Pero no, ¿Qué, sencillamente que no lo entienden, nada más. qué os parece ahora que estamos empezando la charla si estructuramos un poco el tema? Entonces, tenemos, yo todo esto lo meto en el mismo saco que puede que no tenga nada que ver una cosa con la otra, pero intuiciones, percepciones, premoniciones, esos dos gemelos que son casos documentados, que uno está en Estados Unidos y otro está en Madrid, por ejemplo, y los dos piensan en llamarle el uno al otro. Y de repente le llama al otro, coño, pues estaba yo llamando o No, marcando no, el teléfono para llamarte a no. ti. Uno tiene Tal, un todo eso, accidente, porque vamos a... uno tiene un accidente y el otro lo sabe en el mismo instante. Exacto, eso cómo podemos llamarlo, ¿qué eso qué es? Sí, eso es Eh, sintonización de la frecuencia cerebral. coño, Sí, a ver. algo más, eh, bueno, no, a ver, bueno, te lo explico un poco para que no... a ver, cada cerebro emite ondas. Cuando tú piensas, todos los cerebros del mundo, cuando piensan o hablan o lo que sea, emiten ondas. Pero cada uno emite a una frecuencia diferente. Eso es como la radio. Tú coges una radio de esas de antes, del botón, y vas rodando y vas cambiando de emisora. ¿Por qué? Porque vas cambiando la frecuencia a través de un condensador variable. Antiguamente, yo es que he estudiado radio cuando todavía era válvulas, y entonces vas cambiando la frecuencia. Y entonces cuando llegas a la frecuencia de una emisora que está emitiendo a esa frecuencia, la sintonizas y puedes oír esa emisora. En cambio, todas las demás emisoras ya no las oyes porque solo estás en la frecuencia de esa. Y cuando cambias a otra emisora, sintonizas la otra. Bueno, pues los cerebros pasa lo mismo.
Cada cerebro tiene una frecuencia y cuando tú sintonizas la frecuencia del otro, entonces se da la telepatía o lo que sea. ¿Qué pasa? Que los gemelos univitelinos tienen la misma frecuencia, porque tienen el cerebro fotocopiado. Y entonces, claro, se enteran de todo. Yo, puede ser, no te digo yo que no. Yo sí que he leído algo al respecto y hay incluso estudios muy curiosos de gente sobre gemelos, ¿no? Que resulta que gemelos, sobre todo los más curiosos, son los que por una u otra razón se separan al nacer, y entonces ya no se vuelven a ver más hasta que no tienen pues un montón de años, ¿no? Y en ese, o sea, hay alguien que se preocupó de hacer esos análisis, esas comparaciones, y resulta que encontró cosas que eran muy curiosas. Es decir, que por ejemplo dos gemelos que se separaron cuando nacieron, pues resulta que los dos habían estudiado la misma carrera, los dos tenían dos mujeres que podían ser casi gemelas, es decir, que con las mismas características físicas unas y otras, los dos tenían a lo mejor dos hijos y una hija, los dos llevaban un coche rojo, es decir, que quiero decir que había coincidencias más allá de la pura estadística de lo que se podía considerar normal, ¿no? Y yo recuerdo que leí algo así hace ya mucho tiempo. Y puede ser esa la explicación. Lo cual reafirma la ausencia del libre albedrío. Porque claro, si los dos gemelos univitelinos tuvieran libre albedrío, es casi imposible que hubieran copiado las mismas cosas. Quiere decir que están actuando bajo una directriz, bajo un patrón, bajo un guión, bajo unas directrices generales de las que no se pueden salir. Porque de esos gemelos univitelinos habrá que serán rebeldes, pero da igual, rebeldes dentro del guión. Sí, pero más que, piénsalo, o por lo menos yo lo veo más que como un guión, o sea, algo que está escrito. Eso coincide perfectamente con lo que comentamos alguna vez del libre albedrío y de la tendencia, o sea, de la ley del mínimo esfuerzo aplicada a ese nivel de ser, ¿no? Porque es como si fuese, o sea, a ver, si tú no haces la separación entre, por ejemplo, un conejo y una gallina, no te das cuenta que son diferentes a ese nivel, que podría ser la diferencia que hay más allá del cuerpo físico entre dos personas, vas a ver que después dices, hombre, resulta que yo he soltado unos cuantos a comer y unos se van a picar gusanos y grano y otro se va a comer hierba fresca. ¿Qué casualidad? No, lo que pasa es que tienen dos tendencias que son diferentes. Sí, tienen esos límites de los que no pueden salirse. No es que sea algo obligatorio no, sino que tienes un marco en el que estás cómodo, en el que te sientes bien y claro, es difícil que salgas del marco en el que estás cómodo, a no ser que pasen cosas extraordinarias, que tengas que hacer cosas que no te apetecen. Pero yendo todo normal, pues estás en tu confort. Y el confort es ese, el modelo, el guión que tiene tu cerebro, el tuyo, no el de otro. Y claro, si son dos cerebros copiados, fotocopia, pues eso, son dos vidas, fotocopia. Sí, ahí también hay alguna explicación, ¿no? Porque si te vas un poco más allá al tema de las reencarnaciones y tal, pues resulta que parece ser que en cierta forma, sea porque tú lo eliges, sea porque te lo eligen, o sea cual sea el mecanismo por el que tú caes dentro de una familia o dentro de un cuerpo físico concreto, dentro de un vehículo físico, caes donde en el lugar y en las condiciones que mejor se adaptan a tu nivel de ser, al que tengas en ese instante, ¿no? Esa por lo menos es la tendencia y me parece razonable, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que dos gemelos univitelinos tienen que tener unas condiciones de ser, en principio, parece razonable suponer
Sí, casi idénticas. Casi idénticas, o sea, muy parecidas, ¿no? Y por eso, es decir, si caen ahí y después por lo que sea se separan, pues cuando se separan ellos, es lo que decimos a veces, que se llevan puestos, es decir, ellos llevan puesto, cada uno de ellos lleva puesto su nivel de ser, porque él es su nivel de ser, ¿no? Y entonces, con ese nivel de ser, delante de unas circunstancias, pues actúas de una determinada manera. Sí, eso podríamos decir que podría explicar a grandes rasgos los pilares principales de su vida, pero no que las dos mujeres parezca que sean gemelas. Eso ya se sale del nivel de ser, eso ya entra en el gusto personal, etcétera. Ya, pero como tampoco sabemos hasta dónde llega el nivel de ser, ya, sí, claro. Que eso puede llegar hasta el extremo, o sea, puede llegar hasta el final y no centrarse solo en algunas cosas, ¿no? En fin, esa es la cuestión. De todas formas, ahí hay dos cosas que son diferentes, según lo veo yo, ¿no? Es decir, una cosa es lo que decimos del análisis subconsciente, si alguien tiene eso que le atribuyen normalmente a las mujeres, el sexto sentido, a la intuición femenina. Intuición, sí. Claro, pero eso yo pienso que es una habilidad, digamos, de la especie. O sea, no sé, a lo mejor si se hiciese un análisis parecido sobre las habilidades cinegéticas del hombre, digo, si se hiciese, que no sé si existe, pero a lo mejor por ahí se llegaba a la conclusión de que el hombre tiene una habilidad más desarrollada, a lo mejor es capaz de percibir la diferencia entre un conejo que esté bueno para comer ya porque es adulto y pesa bastante y otro que no, ¿sabes cómo te digo? Es decir, que a ti te dan una escopeta y un montón de conejos y a lo mejor resulta, digo, me lo estoy inventando, que los disparos hechos por los hombres pues aciertan más a los conejos que son más nutritivos, por decirte algo, ¿eh? Y no sería más que una habilidad ancestral pues desarrollada por la práctica, claro, por los cazadores-recolectores de aquella época, ¿no? Y entonces la intuición femenina, que normalmente se atribuye, por lo menos así lo tengo yo entendido, digamos, a captar sutilezas en las relaciones sociales y en la pareja y tal, pues a lo mejor viene por otro tipo de razón similar, ¿no? Pero eso es una cosa. O sea, teniendo en cuenta que la intuición, yo pienso que sale de dentro, es lógico que venga de eso, del atavismo, en fin, de todo lo vivido, o sea, la memoria de especie, etcétera. En cambio, la percepción que viene de fuera ya sería otra cosa, ya no sería algo concerniente al sexo, a la especie tal, sino sería otro tema. Sí, bueno, te lo digo porque ahí, es decir, la parte de análisis subconsciente explica un montón de cosas, es decir, que hay, o sea, si tú tienes un mecanismo que es el subconsciente, que es capaz de recolectar toda la información que estás recibiendo, aunque tú no seas consciente de que la estás recibiendo, pero si todo eso, todos los estímulos que llegan, visuales, táctiles, auditivos, todo tipo de estímulos, eso no se perdiese, y que de hecho no tiene por qué perderse, y entrase en el subconsciente, y el subconsciente a la vez fuese, que es una especie es decir, tiene unas funciones de análisis similares a las del cerebro consciente, ¿no? Entonces, de ahí salgan conclusiones... pero más potente, claro. Sí, pero quiero decir que son conclusiones, pero que como son inconscientes, a lo mejor no soportan un análisis racional, porque tú no eres capaz de hacerlo. Porque te sale una sensación, una intuición, que dices, bueno, yo esto, no sé, me da por ahí que es así. Claro, pero no puedes justificarlo, porque los datos que han entrado, te han entrado de forma subliminal, o sea que no sabes qué datos han entrado. Y el análisis tampoco sabes cómo lo has hecho. Entonces, al final queda ahí una especie de intuición, sensación, vamos a llamarle, ¿no? Sí. Ahora, eso que explica muchísimas cosas que tienen que ver con la intuición, lo que no explica, por ejemplo, son las videncias.
Es decir, alguien que un día se duerme y sueña pues con una inundación, o sueña con la Tercera Guerra Mundial y tiene visiones, eso no lo explica el subconsciente. Sí. Eso sería otra cosa. Sí, eso, sí, yo eso lo pondría, o sea, el tema de los sueños yo los pondría aparte. O sea, porque claro, una cosa es una intuición, eso, que tu subconsciente, solo mirando los rasgos de la cara de uno te dice, este es un sinvergüenza, y a ti ya te pones en guardia sin haber visto a esa persona en la vida, dices, uy, o sea, por cualquier detalle casi imperceptible. Y otra cosa es ya las premoniciones, claro. En fin, eso ya entra en otro paquete, sí, eso sí. Hay que ponerlo aparte. Y los sueños también, porque yo pienso que los sueños tienen dos objetivos principales. Primero, el primer objetivo es que no te vuelvas loco. Y eso parece una broma, pero es en serio, eso está demostrado. Eso está demostrado. O sea, que tú coges a uno, lo dejas dormir, pero cuando entra en la fase de sueño lo despiertas. Y antes de una semana está cogiendo moscas. ¿Por qué? Por eso, porque necesita que el sueño le convenza de que todo lo que ha hecho no es malo. No sé, esa es mi conclusión, no sé la vuestra. O sea, la gente normalmente, sobre todo después de 2000 años de condicionamiento judeocristiano, se suele sentir culpable de todo, incluso de lo que hace bien. Porque, claro, en la tele le han dicho que eso es pecado. O sea, a ver, hoy en día prácticamente la mayoría de cosas que hace 40 años estaban consideradas virtudes, hoy en día son malas, son feas, están mal vistas. Bien, entonces el sueño, una parte del sueño, pienso yo, claro, no he estado allí, se dedica a decirte, no, hombre, no, eso que has hecho está bien, no te sientas culpable, que eso está bien hecho, además es que tenías que hacerlo y tal y cual. Y entonces te levantas un poco sintiéndote un poco mejor, eso por un lado. Y luego la otra función muy, muy interesante es para aprender. Tú necesitas aprender una cosa, sobre todo si en esa cosa te va la vida, y la aprendes, sueñas y la aprendes, y te levantas sabiendo hacer eso que no sabías hacer. Y yo creo que esas dos funciones del sueño son las más importantes, habrá otras. Yo todavía lo vería un pelín más sintetizado, fíjate. Yo creo que el sueño tiene la misma función, una función similar a la digestión, y el efecto que tiene hay un paralelismo curioso, o sea, sería lo mismo que decir, bueno, tú puedes comer lo que quieras, come todo lo que quieras, pero yo no te voy, cuando vayas a empezar a hacer la digestión, no te voy a dejar. Pues eso es no dejar soñar. Es decir, que digamos que sería como el rumiar la información, o sea, el digerirla, el procesarla. O estructurarla, sí, organizarla, en fin, todo eso, ¿no? Pues esa sería la función del sueño en principio. Y tanto si es en uno de los casos, como tú dices, como en el otro, el origen a lo mejor lo tiene en ese nivel. Pero eso continúa, a ver, es que eso continuaría estando en un aspecto que no tiene nada que ver con las visiones. Es decir, o sea, eso es otro tema. Aquí estábamos hablando cada tema por separado. Sí. La premonición, visión y todo eso es otro tema. Sí. Pálpitos. Sí, pero quiero decir que un sueño es una cosa. O gente, un sueño profético es otra. O gente que tiene comprado un billete de avión caro
y media hora antes de tomar avión dice, no está claro, y no toma el avión, y el avión se estrella. Sí, ahora, eso que yo lo he pensado también a veces, ahí hay un sesgo de conocimiento importante, o puede haberlo, ¿no? Porque lo que no sabes, para poder tomar eso como un dato curioso, lo que tendrías que saber de primera mano y con números, en cifras, tendrías que saber cuánta gente desiste de tomar un avión y el avión no se estrella. Ya. ¿Sabes cómo te digo? Porque a lo mejor resulta que hay por así decirte algo, a lo mejor Sí. hay un 0,5% de gente que sistemáticamente le pasa eso. Y claro, ¿y cuándo te vas a enterar? Pues cuando a alguien le hacen la entrevista y dicen, yo estuve a punto, tengo aquí el billete y no tomé el avión porque tuve un sueño y tal. Sí, pero y en el avión de al lado, a lo mejor no se ha estrellado y también hay gente así. Digo yo, que no tengo ni idea. Sí, es lógico que la estadística se haga de los que se han estrellado. De Claro. los otros no. Sí, eso es Para terminar el capítulo este de la sincronización cerebral, que lo has llamado, Linares, hay un autor... Sintonización. Es que cuando se habla de frecuencias es sintonía, no es sincronización. Sintonización. Sí. Perdón, lo había apuntado mal. Sintonización cerebral. Sí. Hay un autor que creo... lo que dice Linares? No, o sea, estaba... Estás tomando nota. No, estaba intentando apuntar Sí. los bloques de la discusión, porque estamos hablando de tema paranormal, entonces, bueno, vamos a separar sueños, sintonización cerebral, intuiciones, premoniciones. Quería un poco pasar de un aspecto a otro sin mezclarlos para la charla de hoy. Por eso lo he apuntado uno. Normalmente lo de Linares no. Entonces... No hace falta que te disculpes. Te ha traicionado el subconsciente. Entonces... Has tenido un fallo freudiano. Hay un autor que creo que hemos hablado, Linares, tú y yo, que se llama Rupert Sheldrake. Ahora no sé si te suena. Alguna vez lo he mencionado y creo que Sí, me suena. Sí. Yo no pues, lo bueno, pues... bueno, por cierto, creo que he leído algún comentario al último... el diálogo de Iconoclastas, que la gente agradece las citas que hacemos sobre libros o sobre documentales o sobre papers o lo que sea. Entonces, yo a veces cuando estamos hablando te las escribo, Paco, pero yo no veo luego que las pones ahí como en el temario. Otras veces pones unos links a cosas, pues cuando estás cocinando algo pones, pues... Sí, cuando es algo... Claro, lo que pasa es que en un vídeo de 2 horas a lo mejor se me pasa y luego no me acuerdo de ponerlo. Lo que haré a partir de hoy, siendo que hay interés, es cada vez que a alguno de vosotros digáis algo, decir, sí, esto pone, y yo ya me tomo nota en ese mismo momento. Vale, es que yo te las suelo escribir ahí. Bueno, el que no toma notas está claro que es Linares, ¿eh, Mac? No, yo soy vago de nacimiento, eso entonces, no tiene arreglo. Eso, no, él dice vago, pero es otra cosa. Eso se llama ignorarnos activamente. Exactamente, vago no es paso en moto, también se puede decir. Bueno, entonces Rupert Sheldrake tiene una teoría que es la resonancia mórfica, morphic resonance, no sé si os suena. Entonces yo he leído un par de libros suyos, tiene más, en el que habla, y desde un punto de vista científico, porque él es un bioquímico especializado en plantas y en animales, entonces estudia el nexo que une a la gente, y no solo a la gente, porque tiene un libro de ese nexo entre el perro y su dueño, y pone algunas cosas utilizando muestreos y, o sea, el método científico, no ideas sin contrastar, que son muy interesantes. Entonces dice que hablamos antes de los gemelos, que están ligados por una sintonía que desde que nacieron, pero no solo porque nacen la misma placenta, sino porque él dice que hay una especie de sintonía, unas ondas que tú decías, Paco, como la radio, ese símil, vale. Sí, todos los cerebros emiten ondas. Sí, y solo pueden recoger esas ondas otro que esté sintonizado con esa frecuencia de esas ondas, ya está. Pues pone unos ejemplos de que hay perros que saben cuándo va a venir su dueño a casa, cuándo vuelve.
O sea, no porque hace un Sí, ruido pero y porque no, de no, no, repente pero oye eso el ya, coche y sabe que es el coche. no, eso ya entraría en la premonición, que eso los animales lo tienen más desarrollado que las personas, porque están los caballos sueltos allí tranquilamente y se ponen histéricos media hora antes de un terremoto. O sea, quiero decir que, en fin. Eh, y esto él lo enlaza también con el pasado, Mac, que hay una especie de repositorio ahí con nuestras iteraciones, nuestras reencarnaciones, nuestras cosas, que es como Sí, con los una... registros acásicos. Pero eso, si te fijas, yo pienso, es decir, que a mí no me extraña, porque claro, lo difícil es, ¿cómo te diría yo? Lo difícil es establecer, visualizar una sintonía entre dos elementos que aparentemente no tienen nada que ver uno con otro. Pero si resulta que esos dos elementos comparten, o sea, los dos poseen otro tipo de mecanismos, concretamente otro tipo de cuerpos que no son visibles, pues entonces resulta que, por ejemplo, si admites que las personas, que en el vehículo físico hay también vehículos etéricos, por ejemplo, el famoso cuerpo astral, ¿no? Y que si eso fuese así, que yo no lo dudo en absoluto, es decir, no tengo ni la más mínima duda de que existen esos vehículos, más que nada porque si no hay muchísimas cosas que no serían explicables. Mira, por ejemplo, cuando las famosas ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, Sí. las experiencias extracorpóreas demuestran una cosa, y demuestran precisamente la existencia de unos vehículos que son sutiles, porque la típica persona que ha tenido un accidente, que está encima de la mesa del quirófano y que de repente dice que está viendo la sala de espera del hospital en el otro extremo del hospital, o está viendo lo que hace su madre a 400 kilómetros de allí, por decirte algo, claro, lo está viendo, quiere decir que lo ha percibido con unos sentidos que no son los ojos que tiene todavía en la cabeza del cuerpo físico encima de la mesa de operaciones, luego quiere decir que va en otro vehículo. Es decir, su consciencia en ese momento, cuando ocurre esa experiencia, va en otro vehículo, ¿no? Entonces, ¿por qué digo eso? Pues porque eso puede explicar, es decir, ese otro vehículo del que nosotros no conocemos, por lo menos a nivel de este plano, no conocemos, estamos, fíjate, casi empezando a atisbar su existencia, pero de ahí a conocer sus propiedades, eso ni de coña, ¿no? No tenemos ni idea, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que como no conocemos sus propiedades, a lo mejor en sus propiedades pues hay cosas tan extrañas o más como el entrelazamiento cuántico, por ejemplo, que seguro que sí. Es decir, y entonces, a través de esas propiedades es por las que se explicaría pues todo ese tipo de fenómenos que aparentemente son extraños, ¿no? O sea, haciendo un paralelismo también burdo, pues sería lo mismo que decir, oye, si yo solo tengo consciencia de mi sentido del oído, con eso no puedo explicar el cómo dos pueden tener conocimiento de algo que ocurre a mucha distancia de ellos sin oírlo, y a lo mejor es que lo están viendo, simplemente, ¿no? Es decir, que es otro, o sea, lo único que estás haciendo es usar otros sentidos o propiedades de otros vehículos que tú habitas, porque los tienes, de hecho, y eso se demuestra, como decía, en el tema de las experiencias cercanas a la muerte, pero que no conoces de eso nada, o muy poco, ¿no? Y ese mecanismo explicaría un montón de cosas. Eso, por ejemplo, por lo que decías tú de que tiene una conexión con el pasado. Como sabes, en las experiencias cercanas a la muerte, el famoso túnel, en fin, uno de los estadios de esa experiencia es que en un montón de casos enorme, es decir, un porcentaje muy grande de los que cuentan esas experiencias, resulta que ven pasar su vida a toda velocidad, pero desde el principio y hasta el final. ¿De dónde está saliendo esa información? Pues está saliendo de algún registro, de algún tipo, eso está en alguna parte. O sea, quiere decir que no está olvidada. Si fuese Linares lo tiene más fácil porque él se acuerda, pero para la gente normal, si no tienes algo así, eso lo perderías, ¿no? Entonces, quiero decir que eso, por ejemplo, esa conexión entre, por ejemplo, yo creo que os he pasado algún diagrama alguna vez
de los diferentes cuerpos que tiene los diferentes reinos. Es decir, desde el mineral hasta el humano, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el humano y el animal tienen cuerpos que son o sea, que tienen los mismos cuerpos menos el cuerpo mental. O sea, los animales tienen cuerpo emocional, que es el cuerpo astral, y con ese cuerpo emocional se pueden hacer cosas que si las controlases, pues harías, por ejemplo, viajes astrales, conscientes, ¿eh? Y entonces, claro, ¿cómo conecta un cuerpo astral de un perro con un cuerpo astral de un humano? O sea, ¿qué se podría hacer ahí? Pues un montón de cosas con toda seguridad. Lo que pasa es que nosotros no damos, nuestro consciente no da para más, ¿no? Pero que eso bien explotado, pues daría para mucho, seguro. Y eso puede explicar perfectamente todo ese tipo de conexiones, coincidencias aparentes y tal, que, en fin, que no tendrían, o sea, que no serían más raras que eso, que sería, digamos que normal, ¿no? O sea, consecuencia necesaria, ¿no? Al final, nuestro cuerpo humano y el plano donde estamos viviendo ahora, al final es una limitación, ¿verdad? Porque luego las experiencias cercanas a la muerte, accedes a ese otro plano que tus sentidos se amplifican, bueno, descubres nuevos sentidos, descubres nuevas sensaciones, nuevas formas de captar información que ahora no podías, ver una persona desde lejos o darte cuenta de muchas cosas, sí. O una diferencia. El tiempo es moldeable, ¿no? El tiempo, todos los que han sufrido una experiencia cerca de la muerte dicen que el tiempo y el espacio que se funden, que es algo... no, ¿cómo puedes pasar toda tu vida cuando... No, puede pasar perfectamente, pero no desde un plano de que ahora que estamos sentados aquí, a ver, dame toda la vida. No, pues necesitarías mucho tiempo para que esa vida pase, la proceses tú en el cerebro. No, pues que eso no funciona así cuando te liberas de lo que sea que nos limita. Sí, del tiempo. Pero... Entonces toda tu vida pasa con todo detalle en 10 segundos. Pero para ti parece que ha sido una barbaridad de tiempo. Pero eso es una consecuencia del tema dimensional. Eso de las dimensiones es importante. Bueno, importante, más que importante es curioso, ¿no? Porque, o sea, a ver, cuando tú imagínate que tú vives en un mundo que tiene n dimensiones. Si da igual que sean 2, que 5, que 27, las que sean. Digamos que si vamos a suponer que fuesen, por ejemplo, 5. Si tú vivieses en un mundo de quinta dimensión, la quinta, es decir, la última dimensión del mundo en el que tú vives, tiene que tener necesariamente como si dijésemos, un comportamiento lineal. Lo veremos dentro de un momentito con el ejemplo clásico. Sin embargo, si subieses a 6, eso, que es lineal, que tiene que transcurrir uno detrás de otro, deja de ser lineal y pasa a ser, digamos que todo visible. Eso, el ejemplo típico es el que alguna vez hemos comentado también, de andar con un coche por una carretera en un valle, y una carretera que tiene curvas, y entonces tú ahí tienes una limitación, pero que no es una limitación, simplemente es que al andar por ese plano de 2 dimensiones, o por hacer el símil con las dimensiones, resulta que tú no ves más que hasta la entrada de la siguiente curva, ¿vale? Y bueno, pero ahora tú ese mismo valle lo miras desde una montaña que esté allí, desde la montaña que hay en el valle, y resulta que tú desde ese punto, que tiene una dimensión más, tendría altura, no solo ancho y largo, sino también tendría altura. Pues cuando introduces una dimensión, lo que antes se comportaba de forma lineal, en el sentido de transcurrir uno detrás de otro, desde esa tercera dimensión lo ves todo a la vez. Pero tú desde arriba ves todo el valle, de principio a final, y lo ves todo simultáneamente. ¿Me explico? Y eso es difícil de computar, difícil de entender, difícil de visualizar cuando se lo explicas a alguien que está en 2 dimensiones, porque dice, hombre, ¿yo cómo voy a ver? O sea, si yo veo hasta la curva, ¿cómo puedo verlo todo a la vez? Eso no tiene sentido. Y es simplemente porque te falta una dimensión. Te falta, no. Es decir, estás ahí
con una dimensión menos, con una percepción dimensional digamos, de n-1, y como tienes n-1, pues tiene esas características. Pero eso, eso es extrapolable, o sea, lo puedes llevar es decir, pasaría lo mismo, igual que pasa de 3 a 2, por ejemplo, estamos haciendo ese símil reducido, pues yo creo que pasaría exactamente lo mismo de 5 a 4 y de 8 a 7, si es que hubiese 8 o 7 dimensiones. Eso por una parte. Y después, lo que tú decías de la limitación, de hecho, esto, o sea, sí que hay una diferencia, digamos, que hay percepciones que se tienen en cuerpo astral, que si solo tienes que recordar algún sueño lúcido que hayas podido tener y verás que tu consciencia allí tiene unas, pues eso, unas limitaciones que no son las de aquí, es diferente. O sea, es claramente diferente. Pero esa limitación yo la veo como, o sea, de la misma forma que puedes entender, por ejemplo, que cuando estás haciendo, o sea, tú te metes en un gimnasio a hacer gimnasia y allí tienes pesas que te limitan, pero no es la palabra adecuada, tienes pesas que te entrenan. No obstante, cuando sales de allí, puedes decir, coño, qué bien estoy sin las jodidas pesas, ¿no? Pero no deja, o sea, no es una cuestión de, digamos, de, en fin, es eso. O sea, no, te permiten, sí, evolucionar, progresar, porque al final claro, sales más fortalecido, ¿no? Con esas pesas. Claro, Eso es el símil que quieres decir. Sí. Claro. No, además, es que es estrictamente necesario, porque para que tú hagas funcionar tu conciencia, necesitas, o sea, si te fijas, todo, o sea, cuando tú quieres, para que algo se desarrolle, siempre se desarrolla, digamos que necesita una especie de sparring. Necesitas unas pesas, necesitas un entorno que te condicione para poder pelear contra ese entorno. De esa pelea, de ese esfuerzo, de esa, llámale lucha si quieres, sale el desarrollo de la conciencia. O sea, quiero decir, la conciencia evoluciona. ¿Contra qué evoluciona y por lo tanto gracias a qué? Pues gracias a las dificultades. Eso es una cosa general, ¿no? Entonces las dificultades no te, aunque son absolutamente incómodas y lo normal es luchar contra ellas, es decir, que eso no se trata de aceptarlas porque te gustan, ¿no? Es decir, no le gusta a nadie, porque si no dejaría de cumplir el objetivo. Pero el caso es ese, es decir, que tú estás metido en este mundo, en este de 4 dimensiones, y en 4 dimensiones tienes unas limitaciones. Pero esas limitaciones sirven para cosas, es decir, cosas que, claro, en cuanto te sacan de 4 dimensiones y tu conciencia está a lo mejor en 5, pues en 5 dimensiones pues no ves, o sea, el tiempo se ve todo a la vez, igual que lo que decíamos del valle, y hay otro tipo de características, pero en esas características lo que tú estás desarrollando ahora aquí no lo podrías desarrollar. Es lo mismo que hemos comentado a veces, es decir, si tú, o sea, existe una consciencia en la que nada es importante, pero tienes que llegar a darte cuenta, porque si antes de llegar es decir, antes de tener, digamos, suficiente desarrollo como para poder comprender eso sin que te haga un estropicio mental, necesitas creer que las cosas son importantes y pelear contra eso para darte cuenta al final de que no son importantes. ¿Comprendes? Entonces ese proceso es el del ejercicio, digamos que después mira, eso es el Satori Zen, es decir, que uno llega al Satori y dice, ah, caramba, después de haber estado peleando 40 años en este viaje y probablemente muchos años antes en otros viajes, ¿no? Pero claro, ¿cómo llega al Satori? Pues justo a través de todas las digamos, penalidades que ha sufrido. Claro, vistas desde el punto de vista del Satori, no son penalidades, es lo que le ha hecho llegar justo hasta ahí. Esto es lo mismo, o sea, que quiero decir que no es que este cuerpo te limite, este cuerpo y estas condiciones lo que hacen es entrenarte, o sea, es el caldo de cultivo, o sea, eso es lo que hay. Entonces, lo que se llama premonición sería subirse a la montaña del tiempo y entonces ver todo el tiempo a la vez. Eso sería la premonición, claro. Bueno, hay visiones, es decir, visiones que son de un estilo parecido. Es decir, es como si el velo que cubre esa otra dimensión de más
pues en un momento determinado se rasgase un poco y tuvieses un vislumbre de ese futuro, que tampoco es futuro, porque si tú estás viendo algo ahora, quiere decir que eso ya ha ocurrido, es decir, que además es lo lógico, es lo que comentamos. Sí, claro, en cuanto si lo vieses en este momento desde una dimensión superior, verías el pasado, el presente y el futuro todo a la vez. Pero claro, sí, ¿por qué lo ves? Porque ya está ahí, es decir, ya ha ocurrido. Exacto, exacto. Y, Eso es pura y física si, cuántica. y si Claro. ya ha ocurrido, está claro que no tienes libre albedrío. No, el libro... Y claro, Claro, es que, tú quieres sacar el tema, ¿no? Tú estás R que R con Sí, el sí. asunto y quieres que haya pelea hoy, ¿no? si Oye, que ya está ha jodido de la ocurrido, Tierra plana si el pasado y el futuro ya han ocurrido y tú lo estás mirando desde arriba todo, ¿puedes cambiarlo tú? Pues parece que no. Sí, No, pero el símil. Sí, Mac. No, decía que eso precisamente, o sea, el que tú no lo puedas cambiar, si os fijáis, tiene una conexión muy importante con el tema, por una parte, de la varita mágica que decíamos a veces, que bueno, es que tú con la varita mágica lo que harías sería estropear cualquier cosa, pero sirve como ejercicio intelectual. Ahora, como ejercicio práctico no, porque es imposible. Sí, no, es que si Y pudieras después- cambiarlo lo estropearías más, o sea, eso está claro. Sí, Afortunadamente Ahora, no lo puedes cambiar. eso es. De todas formas, aquí hay un punto de entrada, es decir, hay un punto tangencial muy, muy interesante, lógicamente bajo mi punto de vista, ¿no? Que es al tú. Porque si os fijáis, cada vez que decimos, bueno, pues esto lo podríamos cambiar o tal, hay un sujeto que estamos dando por sentado. Es decir, ¿qué me gustaría cambiar? Bueno, me gustaría cambiar a mí, y cuando digo mí me refiero a mi personalidad, no el ser que usa la personalidad, sino a la personalidad, es decir, a ese tú que tiene un DNI, que tiene un nombre, que vive en un sitio, que tiene una corta historia, bueno, corta o larga según los años que tenga, pero en cualquier caso corta, ¿no? Es decir, a esa personalidad es a la que le gustaría hacer o deshacer o tal. Si os fijáis ahí, lo curioso de esto es que lo normal es ver el mundo desde la personalidad. Si consigues ver el mundo desde el ser, o sea, desde ese, digamos, ente que va vestido con un cuerpo físico y con una personalidad, que no es Unai, el vasco que escribe en Rankia, por ejemplo, sino ese no es tu ser, es decir, esa es tu personalidad. Pero todo lo que tú quieres hacer aquí, cuando dices tú, o cuando dices yo, te refieres a esa personalidad, no al ser que va metido ahí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay, o sea, que se abre no un mundo, sino un universo de otro tipo de percepciones y de comprensión, cuando eres capaz de ver las cosas desde el ser. O sea, de llevar el centro de conciencia, el centro de percepción, no a la personalidad, sino al ser. Porque ese tú, el tú, que es la personalidad, lo que está haciendo el mundo es desarrollar al ser a través de la personalidad. Es decir, hacer que el ser que siente, digamos, siente la personalidad, siente los problemas que el mundo le provoca a la personalidad, de la misma forma que siente cuando tiene un dolor de rodilla, ese ser se está desarrollando a través de lo que ocurre con su personalidad. Esa es la cuestión. Y lo que está haciendo el mundo, con toda su aparente variedad de escenarios, es ni más ni menos que desarrollar esa personalidad, o sea, entrenarla. No sé si me explico. Entonces, sí. ¿qué es lo curioso? Es decir, lo curioso es que tú puedes, desde el punto de vista del ser, puedes pensar, hacer, tal, darle vueltas al tema y tal. Bueno, y eso está muy bien. Pero hay otro punto que no tiene, que es ya que estamos en física rara, sería como un salto cuántico, es decir, ¿qué es el salto o dimensionalmente lo mismo? Es decir, existe otra dimensión que es la del ser, donde si tú llevas el centro de conciencia al ser y miras desde ahí, cosa que no se puede hacer, o sea, aunque parezca un contrasentido, porque eso ocurre, no es que tú decidas cuándo vas a poner el centro de conciencia en un sitio o en otro, pero cuando tienes
digamos que cuando la personalidad está lo suficientemente desarrollada, entonces empiezas, digamos, a sentir y a ver desde el ser. Y en ese punto, o sea, eso te da otra perspectiva que no tiene absolutamente nada que ver con la de la personalidad. Entonces, las cosas tienen otro nivel de importancia, en fin, es otra Sí, sí. es literalmente otro mundo, ¿no? Las cosas, ninguna tiene importancia. Nunca. Claro, lo que pasa es que ahí puedes llegar, digamos que a ver, si cogemos una filosofía barata, la que sea, cualquiera, entonces vas a ver a una especie de gurú con barba y que tiene la mano metida dentro de tu bolsillo, no digamos para qué, y que te está diciendo, tú tienes que ser una persona serena. Y todo eso tiene el mismo fallo, y es que o a ti no te tiene que importar nada porque nada es importante. El fallo ahí es un fallo de concepto. Es decir, que el que tú seas una persona serena no es algo que tú decides, es algo a lo que tú llegas. Y es una consecuencia obviamente, del camino de desarrollo que has seguido, que es exactamente igual que el que está siguiendo el de al lado, por muy cabrón que te parezca. No sé si me explico. Está claro. Quiero Está decir claro. Claro, si tú abres un libro de autoayuda allí dice alguien, no, tú, el secreto de la felicidad es estar tranquilo. Claro, pero eso no es algo que tú decidas. Estar tranquilo es algo a lo que tú llegas cuando comprendes lo que tienes que comprender. Cuando comprendes dices, que nada tiene importancia. Exacto, ese es el... Pero cuando ¿cómo lo llegas ahí? comprendes a nivel total, no a nivel verbal, sino Eso, a cuando lo todo el comprendes con las nivel. tripas. Está claro, todo esto es una tontería y tal, y ya está. Es una Claro. broma, la vida no es seria y tal, y ya está. Y a partir de ahí, pues claro, estar tranquilo porque pase lo que pase, no tiene ninguna importancia y ya no hay problema. Esa es la cuestión. Pero es importante ver que eso es una consecuencia de, no es No, una ya, actitud ya, que tú puedas sí. tomar a priori. No, hoy que me he levantado No. bien, hoy voy a estar tranquilo. Eso no se puede No, hacer. que eso no se puede hacer solo porque alguien te lo diga. Lo he comprobado yo en el último año, porque se lo he dicho a 40 y no lo ha hecho nadie. Y eso que Claro, estaban porque no jodidos. Digo, mira, tú haces eso, tal. Y nada, y luego han entrado otra semana. No, es que no me sale, no, y tal. Uy, pues si es fácil. Y no, pues nada. No, pero fíjate que eso no tiene tampoco ningún problema porque precisamente, y ahí es donde tenemos una ligera discrepancia, ese camino, es decir, tú estás jodido y entonces no puedes salir de ahí y dices, bueno, pues es que nadie puede evitar que los ignorantes sufran, de acuerdo. Pero ¿cómo se hace sabio un ignorante? Pues por el camino del sufrimiento. Claro, lo que pasa es que tú después, si tú eso ya lo has pasado y no te acuerdas, o sea, no has hecho un análisis consciente de cómo has llegado ahí, y dices, coño, pero si esto lo tiene fácil, lo único que tendría que hacer es, pues, coño, pues no te preocupes, ¿sí qué problema hay, no? Claro, pero eso lo puedes hacer cuando ya lo has visto, pero si no lo has visto, lo tienes que sufrir. ¿Por qué? Porque sufrir ese tipo de penalidades es el camino para verlo. Y no puedes quitarle las penalidades porque le quitarías la oportunidad de verlo, ¿no? O sea, lo digo también por lo que decías, Unai, del que este mundo, es decir, te limita y cuando te mueres tienes otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, otro tipo de percepciones, otro tipo de facultades. Es así, es decir, o parece que es así, porque si solo tienes que ver cómo les hay los que tienen y se han preocupado de divulgar innumerables experiencias de ese estilo. Coinciden entre ellas y tal, y que encima pues son, es decir, dicen eso, ¿no? Pero eso es una consecuencia necesaria, o sea, no es que estés aquí porque te hayan castigado, es decir, ahora te voy a meter aquí, te voy a quitar, por ejemplo, la percepción extrasensorial, no, es que donde estás, es decir, para que esa personalidad, para que el ser se desarrolle a través de la personalidad tiene que cumplir unas condiciones. Porque tú imagínate que a un necio, me refiero a un necio en el buen sentido de la palabra, es decir, a alguien que está, vamos a decir, al principio del camino, aunque eso es una cosa que a mí me llena la boca de palabras, pero es decir, cógete a alguien que tenga muy poco desarrollo. Y no puedes a ese que tiene poco desarrollo decir, mira, si no hace falta que sepas nada, porque nada es importante. Imagínate que tú eso se lo hicieses comprender,
O sea, le hicieses no comprender, sino que viese que nada es importante. Pero claro, antes de hacer todo el esfuerzo para darse cuenta. Entonces estarías metiendo ahí una contradicción. Sería como coger a un chaval que está pues no sé, en qué curso de la ESO y decirle, no, pues si no te preocupes, si esto, tú lo que tienes que tener claro es que estudiar no sirve para nada. Bueno, pues te estás cargando a un arquitecto. Pues esto es lo mismo. Entonces, como eso no se puede hacer, pues no se hace y ya está, no funciona así. Entonces te tienes que creer que estás en dificultades y problemas que de hecho tu personalidad los tiene. Bien. O sea, no me digáis que esto no está bien hecho. Sí, sí. Que lo ha hecho, No, ha crecido, que me da lo mismo. Yo no tocaría Ha nada. crecido de una forma magnífica. Si tuviera la varita mágica, yo no tocaría nada. O sea, lo dejaría todo como está, pero sí, vamos, perfecto. Encima, las últimas cosas que me ha dado por pensar, porque a través de esos libros que me recomendaste, Mac, hace tiempo, sobre las experiencias cercanas a la muerte y algunos vídeos y cómo se relaciona con la física cuántica. Entonces, bueno, he ido tirando de unas cosas y de otras. Y antes hablamos del tiempo también. Entonces, esto es cosecha mía, que igual no vale para nada, no lo he leído en ningún sitio. Pero antes hablábamos del tiempo, ¿vale? Entonces, el tiempo, siendo algo constante y circular, o sea, hay algunos ejemplos que pone el tiempo es un río, él sigue su trayectoria, entonces tú te puedes poner a 100 metros más arriba del río y tú percibes una cosa, y otro tío 100 metros más abajo del río, y eso es, en palabras tradicionales, pues futuro y pasado, pero el río circula por ahí, entonces es dependiendo de tu posición cómo lo interpretas, pero el tiempo es una constante, no hay. Y entonces, luego, todo ese rollo, Mac, sobre el observador afectando el resultado del análisis, ¿no? Todo lo que rompió la física clásica. La física clásica newtoniana decía, bueno, pues esto es así y tal. No, y estos tíos a principios de siglo, Bohr y Planck y Heisenberg y tal, descubren, no. Cuando yo observo, cambio las cosas, que es algo totalmente revolucionario. No, pero ¿cómo? Las cosas son como son, y la luna está ahí y el otro está ahí. ¿Cómo que cuando...? No, a nivel cuántico, tu observación es como es el collapse of the wave function. O sea, la constante de la onda, tú la estás observando y solo con el mero hecho de observar, ¡pum!, cambias las cosas, ¿no? En nuestra mente pensamos, yo estoy observando esta mesa y esta mesa. Da igual si la miro o la miro de reojo o la miro escondido detrás de un armario. La mesa, pero no, a nivel cuántico no. Entonces, relacionando eso con lo que dices, Mac, parece que las cosas están hechas para elevar nuestra conciencia. Porque si nosotros, con nuestra observación y cómo interactuamos con la vida y con las cosas, la vida es algún constante, como el tiempo, como el río. Entonces nosotros, al observarla, nos llevamos, la vemos de una forma que el de al lado la ve de otra, porque rompemos el wave function ese. Es como que todo está hecho para que cada uno individualmente se lleve observe y se lleva las conclusiones y evolucione algo que realmente es constante y es una cosa solo, tiempo, espacio, todo una amalgama. Bueno, ahí hay... Mira, eso eso dio o ha dado para una cantidad de gurús de estos baratos que según mi valoración, que de ahí concluyen que tú puedes, pero cuando decimos tú, piensa en ese tú pequeño, en ese tú que tiene DNI, que tu personalidad es capaz de adecuar el mundo a sus necesidades, a las de esa personalidad pequeña, ¿sabes? No, yo eso no lo veo así. Vale, sí. Ya, pero quiero decir que eso, por ejemplo, es la base del famoso libro El Secreto. Es decir, que tú puedes, tú creas tu realidad. Sí. Bueno, eso yo diría que es una estupidez. Eso mucha gente se lo cree porque le gusta creérselo, claro.
Claro, es un buen mensaje de autoayuda, eso es Hombre, a ver, Bueno, entonces yo puedo hacer lo que quiera, sí, pues ya está. exacto, depende de mí y tal, me voy a esforzar si es algo, sí, claro, o es sea, algo eso superficial. es una estupidez totalmente superficial que cumple su función como cualquier otra y Sí, que iba a decir como el Bitcoin, pero bueno, tampoco quiero meterme con los quiero decir a ver, cumple su función, sí, pero es una, a ver, los calificativos podían ser milonga, por ejemplo, un pufo, un espejismo, o sea, es una estupidez. Pero es una estupidez porque si te fijas, lo que tiene como base, o sea, el mensaje de base es que tú, es decir, tú, esa personalidad que es justo lo que está evolucionando aquí, lo que va a hacer es poder concretar sus deseos si sigue unas determinadas técnicas que le van a permitir tener salud, tener dinero, a montones, sobre todo dinero, y tener amor, también sobre todo amor. Porque la salud ahí es un poco, ¿sabes? Con un poco ya me apaño. a salud lo dejan para el dinero, final, eso sí. sí que es fundamental. Sí. ¿Sabes cómo te digo? Entonces ese mensaje, no, tú creas tu realidad, tú eres el arquitecto de tu destino y tal. A ver, si eso es el mensaje de la varita mágica. Es decir, tú, que eres el gilipollas más grande que hay en este universo, porque tienes una mente que es mucho más parecida a la del gusano que a la de un, digamos, ser excelso, a la de un semidios, pues yo te voy a dar un sistema previo pago o previa compra de un libro para que tú te creas que tú puedes hacer tú. Ese tú es tu personalidad que te durará hasta que palmes, porque primero palma tu cuerpo físico y a renglón seguido palma tu personalidad, aunque la personalidad te la llevas más puesta que el cuerpo físico, pero que también palma, es decir, que no dura para siempre, es decir, que eso es el ser en evolución. Entonces eso es una Sí, forma, digamos que retrógrada de decirle a alguien que él, o sea, tú imagínate que coges a un gilipollas integral, de los que todos conocemos alguno, y le dices, no, ahora yo te voy a dar un mecanismo para que tú se te puedan cumplir todos tus deseos y tú puedas construir tu futuro y tal. Bueno, eso es en fin, eso es una gilipollez, ¿no? Sí. Es estúpido. Ahora a los ministros Podemos les ha funcionado, ¿eh? Sí, claro. Sí, no, pero sigue Mac, que eso es ya la superficie, sigue Sí. o sea, sí. Bueno, pues esa lo es la importante, cuestión. Es decir, sí, pero no, sí. no, haz un introito y yo me cojo después. O sea, vale que eso es muy explotado por libros de autoayuda y todo eso, pero la parte de eh, la parte de que la observación, que la Sí, interacción del observador altera, yo eso lo interpreto como, como educacional, o sea, como entre tú solo, un individuo solo, al observar, y entonces lo que cambia te lo llevas tú y es para que contribuya en tu evolución. Y el de al lado, que está observando de otra forma, lo mismo, pero claro, totalmente independiente y cada uno a su nivel y a su frecuencia o a su nivel de claro. ser, que el que lo Claro. decimos. Yo eso lo interpreto así. Pues que es así y mira, si hay, puedes verlo con ejemplos muy fáciles. Es decir, tú estás al lado, lo hemos visto alguna vez también, con ese mismo ejemplo. Si tú te sientas a ver una puesta de sol al lado de tu perro y estás en un mundo diferente al de tu perro, completamente diferente. Sin embargo, la puesta de sol es la misma. Y el banco donde estás sentado es el mismo. Y el entorno cercano, los árboles que hay por allí y tal, son los mismos. Pero ¿qué cambia? Claro, cambia cambia lo que Jacobo Grinsberg decía, que alguna vez lo hemos comentado, cambia la red neuronal. Es decir, cambia el ser. El ser. Es decir, el ser de un perro es el ser de un perro tiene un grado de evolución y el ser del dueño del perro tiene otro grado de evolución. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que frente a la misma, dentro los dos del mismo campo sintérgico, volviendo a la terminología Grinsberg, que es decir, a ese flujo informacional que viene o que existe allí, que es el universo,
completo, desde la vibración cero hasta el más infinito, pues claro, eso tú lo recoges con tu ser, con tu red neuronal. ¿Y qué es la realidad? La realidad es la intersección entre tu red neuronal y el campo sintérgico, por llamarlo de alguna forma. Exacto. Entonces, claro, si tú tienes una red neuronal diferente, vas a captar un mundo diferente. O sea, es muy fácil, es decir, es como el ejemplo típico del proyector y la pantalla de cine. Pero es curioso. Sí, perdona. No, simplemente que si tú proyectas la misma luz sobre dos pantallas diferentes, la misma luz, pues la imagen es diferente. Es decir, si la pantalla una es más irregular, la otra tiene una hace sombra, la otra no, tal Exacto. igual, el foco es el mismo, la luz es la misma, ese sería el campo sintérgico de Greensberg, haciendo un símil burdo, y la pantalla sería tu mente. Y la realidad, es decir, el fenómeno de la percepción, digamos eso, la realidad, es lo que ocurre en esa intersección entre el flujo de información y la mente que lo recibe. Claro, o sea, lo puedes ver claro, es decir, nosotros estamos ahora, por ejemplo, en este instante, estamos dentro de un universo con un nivel de desarrollo, que es el que tenemos. Suponiendo que nosotros tuviésemos los tres el mismo nivel de desarrollo, cosa que no es cierta, no es cierta porque es imposible de entrada, ¿no? Es imposible, cada uno es única, exacto. Claro, digamos que puede haber muy parecidos, sí. Si haces una clasificación burda, es decir, gruesa, pues sí, es decir, en cada corte te van a entrar muchos individuos, pero tú ves haciendo la fina y verás como al final en un corte te entraría uno, casi seguro. Es decir, además, da igual que sea uno que 5. Eso un poco. Pero a lo que iba. Si tú coges... O sea, nosotros estamos viendo el mundo y estamos percibiéndolo y lo estamos interpretando y por lo tanto estamos viviendo en una realidad que es la nuestra y que corresponde a nuestro nivel de ser. Si tú al lado pusieses al famoso Krishnamurti, que ya tiene que estar hasta las narices de nosotros, él en este mismo mundo estaría en otra realidad, porque tiene otro nivel de ser. Entonces, sí. ¿sabes? Esa es la cuestión, ¿no? Es curioso. En un vídeo de Sans Segarra, del cirujano ese, Mac, que recomendaste. Sí. Entonces, en ese vídeo recomendaba un libro porque hizo una cita que a mí me interesó mucho, que decía que había un libro que consideraba a los físicos cuánticos de principios de siglo, pues Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, como místicos. Y era un ángulo muy interesante, porque sus investigaciones y sus conclusiones estaban muy alineadas, aunque llegaban esas conclusiones por caminos totalmente diferentes a las tradiciones milenarias. Claro. Sobre la evolución, la interacción, el tiempo, el espacio y todo eso. Y muchos... Sí, Mira, haciendo un inciso, eso es esas sugerencias, por lo que tú decías al principio de colgarlas, si se las pasa a Paco, sí, y a lo mejor le interesa a alguien al ver ese tipo de información, ¿no? Sí, yo voy a ir poniendo esto para cuando publique, ya meto los enlaces que queráis. Sí, pero eso si te fijas, o sea, fíjate que si hacemos memoria solo de los diálogos estos que estamos teniendo, que por cierto hoy iremos ya por el 31, si no cuento mal. Hoy sí. Este será el 31, bueno. Pero si te fijas, de unos cuantos atrás, que hemos tocado este tema, digamos que es como, o por lo menos yo lo veo así, ¿no? Es como un cuadro que se está pintando y al que tú le haces fotos en diferentes momentos del tiempo. Entonces resulta que la cosa va tomando forma. Y me refiero a tomar forma concretamente a que hay muchos puntos que son
o muchos aspectos, muchas cosas, muchos temas que hemos tratado que aparentemente no tienen nada que ver, y sin embargo tienen muchos puntos de conexión. ¿Comprendes? O sea que al final, te lo digo por lo que decías de Manuel Sanz Segarra, creo que se llama Manuel el tío. Diría que sí. Bueno, el libro que menciona, que habla de los místicos, tal, es que es lo mismo. O sea, precisamente lo estábamos comentando hace un momentito. Es decir, lo que tú no comprendes todavía, porque no tienes explicación para eso, es religión. O sea, lo tienes que enfocar desde el punto de vista, eso, místico. O si quieres, paranormal, ¿no? Milagroso. Y a medida que vas, espiritual, a medida que que eso se va concretando, que va cogiendo forma y que se va solidificando, pues pasa a ser, ya va entrando en el campo del conocimiento normal, ¿no? Porque eso a nivel personal pasa exactamente lo mismo. Y a nivel personal, al principio a ti te hablan de una cosa rara y tú la tomas pues como una cosa rara. Ahora, si eso lo vas trabajando, si la vida te rueda por ahí y te lo vas trabajando poco a poco, pues lo que hace unos años veías como algo, en fin, un tema curioso que a lo mejor estaba dentro de o al lado de una temática ovni o alguna cosa así, ¿no? Hay cosas raras, no sé, telepatía y tal. Pero después eso te lo vas trabajando y resulta que va cogiendo forma, sí. Claro, y todo converge. Esa es la cuestión. Es curioso, es lo que explica en ese libro, porque diríamos, desde polos opuestos, o sea, unos con una matemática ultra avanzada, los físicos teóricos de principios de siglo, con que nada espirituales al principio de su vida y luego al final Kurt Gödel y otros muy, muy espirituales, y luego pues los Vedas, los textos hindúes, por otro camino totalmente diferente, y al final son las conclusiones muy parecidas en cuanto a tiempo, espacio, en cuanto a las preguntas importantes, evolución, el ser que hemos hablado aquí. Es que es lo lógico. Si no fuese así, sería falso. Exacto, sí, muy buena frase. Exacto. O sea, necesariamente, o sea, si te fijas, míralo, si lo miras también desde otro punto de vista, es decir, hay un aforismo que es taoísta, que está en el Tao Te Ching, y dice eso, que ya lo hemos comentado alguna vez, que por cierto alguien nos corrigió y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Dice, el 1 engendró al 2, el 2 engendró al 3, ese paso nos lo saltamos, me lo salté yo en el último, porque no tenía tampoco mucha importancia para lo que es el concepto, pero bueno, es igual. El 1 engendró al 2, el 2 engendró al 3 y el 3 engendró a los 10.000 seres. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 10.000 seres, que se refiere, o por lo menos yo lo entiendo así, a todo, es decir, todo lo que existe a nivel, básicamente a nivel material, ¿no? Pero también, o sea, a nivel material me refiero en este nivel, ¿no? Pero también puede ser a nivel espiritual y puede ser a todos los niveles, ¿no? Lo que dice ese aforismo es que, o lo que se puede inferir de ahí, es que todo tiene la misma raíz. Entonces, necesariamente tiene que compartir cualidades y funcionalidades y aspectos. Eso es necesario si eso es así. Porque, es decir, es lo mismo, o sea, si tú coges un reino, el que tú quieras, coges el reino animal y dices, bueno, ¿qué hay de diferente? Vamos a veces, una jirafa y un elefante. ¿Son diferentes? Sí, vale. Pero si subes lo suficiente, si te acercas lo suficiente a la raíz, tienes que encontrar puntos en los que sean idénticos. Porque tienen la misma raíz, es decir, porque pertenecen al mismo reino. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso está claro, es decir, del 1 se engendra el 2, del 2 el 3, y el 3, que son las, digamos, como yo lo entiendo, son las leyes universales básicas, como por ejemplo la ley del mismo esfuerzo y tal, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, todo sale de ahí. Entonces, si tú subes lo suficiente en la manifestación más extraña, la más lateral, la más lejana de ahí, pero si subes lo suficiente tienes que llegar a puntos que son comunes. O sea, eso, si te lo imaginas como si fuese un árbol genealógico,
pues está claro, y tú remontas y al final llegas a los tatarabuelos, que son los mismos para todo lo que viene detrás, ¿no? Pero tienes que coger la buena rama también para subir, ¿eh? Hay otras ramas que yo hace años iba a otras ramas. Tú me dirás, ya bueno, pero es que a veces para subir una montaña hay áreas que te encuentras que estás bajando, cuesta abajo, y dices, Claro, ¿pero qué pasa aquí? claro. No, pero todo lleva al mismo, Claro. al pico de la montaña. Claro, porque ¿cómo estarías aquí ahora? En este instante, me refiero no en este instante del tiempo, sino en este instante del tiempo con tu nivel, con el que tienes en este instante. ¿Cómo estarías aquí ahora? ¿Cómo se puede llegar aquí si no hubieses pasado por esas ramas de antes, ¿no? Eso, que aparentemente eran equivocadas. Eso es una falacia que tiene nuestra forma de pensar, digamos que normal, ¿no? Y es que a ti te ocurre un suceso desagradable y dices, bueno, a mí esta cosa que ha sido un desastre, en fin, molesto y un coñazo, pues a mí me gustaría, o que fue hace 2 años, me gustaría quitarlo. Y entonces es como si pudieses, es decir, tenemos la tendencia a imaginar que sería como posible, decir, bueno, yo quito eso que pasó en un mes, pues yo succiono ese mes de mi línea de vida y empalmo los 2 extremos al cortar ese trozo, ¿sabes? Eso no se puede hacer. ¿Sabes cómo te digo? Y, O sea, tú no puedes si pudieras quitar... hacerlo, ya no serías tú. No, es que es imposible. O sea, Ya, en este ya. nivel que estamos no se puede hacer. Y la gente no se da cuenta, o nosotros, yo el primero, hasta que te das cuenta que tú has llegado donde estás en este instante y donde has estado en cada instante, lo que te ha llevado a ese punto, al punto de cada momento, han sido todos los pasos de detrás. No puedes quitar ninguno. Y en ese sentido, si hoy te das cuenta, o sea, cuando alguien dice, por ejemplo, yo me doy cuenta que en aquel momento me equivoqué, eso me gustaría que no hubiese pasado, por ejemplo, ¿no? Está cometiendo un acto de ignorancia, está manifestando su ignorancia, porque si eso no hubiese pasado, si no hubiese pasado todo, que es todo lo que te ha traído hasta aquí, pues no estarías aquí, estarías en otra parte, suponiendo que eso fuese posible, que no es, porque no puedes estar más que donde estás, en este instante. ¿Sabes? Entonces eso ya demuestra, o sea, que no comprendes, el que haga eso no tiende a no comprender cómo funciona esta historia. Y eso es algo habitual. Oye, tú, ¿por qué? Mira, si no hubiese tenido ese accidente con el coche, si resulta que en vez de casarme con la que me casé, que después me tuve que separar a los 3 años y eso me costó una ruina y el patrimonio, y no sé qué, si no hubiese hecho eso, hubiese sido todo mejor. Eso es estúpido. O sea, ese razonamiento, que no es... Mi razonamiento no se sostiene. Es simplemente una impresión que la gente suele tener, pero que eso no va a ninguna parte. Por eso, el preocuparse o el atormentarse por algún revés que ha sufrido, desde esta perspectiva, desde esta atalaya, no es así. Porque Claro. es una pieza que era necesaria para llegar al camino donde tienes que llegar. Yo que tengo buena memoria y me acuerdo de todo, lo de toda mi vida, y entonces mirado desde ahora, todas las cosas que en aquel momento parecían mala suerte o, en fin, algo que no era agradable y tal y cual, si sigues el hilo de la madeja, pero bien seguido, te das cuenta de que fue una bendición que pasara eso. Porque si no, yo no estaría donde estoy, no sabría lo que sé, no viviría tan bien, o sea, todo lo que parecía malo ha sido bueno para que al final esté mejor. No sé cómo explicarlo, pero es así. Sí, y añadiría, y todas esas piezas eran necesarias. Porque si Claro, hubiera alguna de esas piezas que hubiera actuado de forma diferente, tú serías otro Linares ahora. Sí, claro. pero como está la ley del mínimo esfuerzo, que eso lo impide, porque la Exacto, ley del mínimo exacto. esfuerzo es la que evita... Linares la aplica muy bien. Hombre, es la que te hace comprar 7 panificadoras, claro. Por
por cierto, en el tema de las panificadoras hay un punto ahí que y a mí me gustaría matizar. Y es el siguiente. Es decir, sí, este tema es importante. Es importante, claro. Que pongan Porque ahí atención. sale el pan nuestro de cada día. La levadura. Vale. Mira, la cosa es que, precisamente por lo que estuvimos comentando el otro día en el diálogo que terminó con las panificadoras, ¿no? No se trata de que tú, o sea, por el tema de la no acción, cuando tú actúas y actúas desde el punto de vista de la no acción, simplemente ¿qué haces? Pues haces lo que mejor puedes, y como sabes que no puedes hacer más, pues no te puede importar que lo que hagas tenga unas consecuencias u otras. Pero eso no termina, o sea, no se trata de decir, bueno, pues yo entonces compro una planificadora y ya está. No, no está, eso no se termina, eso es dinámico. Quiere decir que la acción no se termina con una acción. La acción continúa en cada momento en el que surge la oportunidad de actuar, pues tú actúas. O sea, no dices, no, bueno, yo ya compré una panificadora y a partir de ahí ya no me importa lo que ocurra. No, no. Si tú compraste una panificadora y después resulta que mañana dice el gobierno que va a cortar la luz, tú no te quedas en el ayer diciendo, bueno, como yo ya lo hice, ahora ya no me importa lo que ocurra, ¿no? Tú sigues actuando dinámicamente. Es decir, el gobierno corta la luz, pues me compraré un panel solar o haré pan con horno de leña, ¿sabes cómo te digo? O sea, que no se trata de decir, no, yo ya he hecho esto y a partir de ahí ya eso no me importa. No, no. Pero claro, no te importa lo que has hecho en este instante. Pero es que tú tienes que, o sea, sigues actuando, sigues tu ritmo de vida normal en cada instante. O sea, la no acción no se corta. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Sabes? No se trata de hacer una cosa y cortar y ya no hacer nada más respecto a esa cosa. No, harás lo que sea oportuno. Si tú haces una cosa hoy y resulta que mañana cambian las condiciones o cambian tus condiciones y lo que veías de una forma lo ves de otra, pues harás otra cosa y ya está. ¿Sabes? Y así vas, ¿cómo vives? Vives de esa forma, dinámicamente. Era un apunte solamente. Es por lo que tú decías de que, pues entonces puedo seguir adelante y ver si unas las guardo, una panificadora la guardo en una caja fuerte y otra, bueno, si tú vas haciendo, o sea, no se trata de comprarla y parar, sino que tú vas haciendo. Si tú compras una y crees que es bueno guardarla en un sitio que no tenga humedad, pues la guardas ahí, pero no dices, bueno, yo como ya la guardé y tal, pues ya no me preocupa. No, tú la guardas en un sitio, si esa es tu línea de razonamiento, si para que no se oxide la dejas en un sitio que no tiene humedad y resulta que mañana llueve y hay una gotera, pues lo lógico será cogerla y cambiarla de sitio, ¿sabes? O sea, que no se trata de decir, no, yo actúo y a partir de ahí ya no actúo más. Tú actúas a cada instante lo que te toque. Está claro. Sí, por eso no hay, en fin, eso. La vida está viva, o sea, vas sobre la marcha, vas tomando la decisión, claro, que te parece más oportuna y que por una casualidad el 85% toma la mala. Debe ser casualidad, pero ocurre durante 5.000 años, ha ocurrido así. O sea, la gente va tomando decisiones y increíblemente la grandísima mayoría se equivoca siempre, no una vez o dos, no, siempre. Pero espera, Linares, Mac, yo no soy Unai, yo voy a hacer el Mac, Linares, pero malo y bueno, estás cayendo en una dualidad. No, sí, déjate de tontería. Estoy hablando de que la gente escoge o decide lo que menos le conviene. Y ahí no hay dualidad. Tienes dos opciones, dos opciones y coge la peor. Pero igual no sabes qué es la peor. Igual, claro, para la evolución de su ser es una decisión necesaria. Si no, no llegaría a donde tiene que llegar. Exacto. Lo que pasa también es que, fíjate, si esto es curioso, por eso es un fractal y por eso las cosas se repiten en cada nivel, ¿no? Es decir, para funcionar, tú tienes que creer que hay cosas buenas y hay cosas malas y por lo tanto eso es lo que te mueve a ir por las buenas. Por las buenas que son cómodas, etcétera, etcétera, para ti.
Pero en la práctica eso no es así. Es decir, que lo único que sería bueno o malo sería desde el punto de vista del ser, en el sentido de que sería bueno todo lo que te hace evolucionar y malo todo lo que no te haga evolucionar o te haga involucionar. Pero eso no es posible. Entonces no hay ni bueno ni malo porque es tonto. Es decir, es como decir persona humana, es una redundancia. O sea, si no hay nada que sea malo, entonces no hay nada bueno. Sentido, no hay nada bueno. Y entonces, ¿qué es lo que sí que ocurre? Ocurre que cuando tú te equivocas, y Linares tiene razón, desde un punto de vista, digamos, desde el de andar por casa, desde aquí. Efectivamente, la gente tiende a equivocarse y a hacer lo que no le conviene. Pero claro, no le conviene para su tú pequeño, por ejemplo, que tiene un cuerpo físico y no tiene, con lo que hace pierde la salud, por ejemplo, ¿no? O no la mejora, es decir, le afecta negativamente a la salud. Pero para el ser, que es propietario de esas dos cosas, eso le viene de maravilla. Porque eso, que produce sufrimiento, incomodidad, en fin, produce todo tipo de cosas negativas, entre comillas, es lo que hace que ese ser abra los ojos y diga, bueno, por ahí, al final, a base de pegarte un montón de veces enorme, incontable, en la misma piedra, dices, bueno, pues a lo mejor es que es por otro sitio, ¿no? Y ese es el objetivo. O sea, a ver, no, vamos a esto que está divertido. Entonces, podríamos decir que el que toma las decisiones sería el ser, no en la personalidad. Y las toma bien tomadas para joder al otro. No, para que espabile. Yo creo que el ser recibe las consecuencias a nivel evolutivo del ser de las decisiones que toma el ego, el otro. Eso. Por ejemplo, además, no, la gente se equivoca, porque en vez de la buena toma la mala. Pero imagínate, vamos al tema nutricional, Paco. Imagínate los emperadores y los patricios de Roma pegándose unas mariscadas, comiendo amanitas cesáreas, lo otro, y ellos, joder, esto es, qué suerte tengo de poder tomar la decisión de que quiero comer eso. Mira ese con esas vestimentas ahí que no tiene pasando hambre y comiendo solo raíces y tubérculos que encuentra por ahí. Pues al final la decisión de alimentación buena era la del tío ese con los harapos esos que llevaba por ahí. Los otros se morirían de ataques de gota. Entonces, eso, en cualquier otro nivel dices, bueno, esta es la buena decisión. No, yo me había había quedado si antes. O la mala. Yo me había, o sea, dejando aparte las consecuencias, yo estaba tratando de decir o de averiguar o de imaginar si la personalidad, el ego de la gente se equivoca prácticamente siempre, entonces querrá decir, porque eso es difícil equivocarse siempre también, si tirara una moneda cara y cruz se equivocaría solo la mitad de las veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se equivoca siempre porque el ser que está por encima le empuja a equivocarse porque quiere que se equivoque. O sea, dejemos aparte las consecuencias, el karma y todo eso. O sea, no, es que este tema es interesante, porque claro, que la grandísima mayoría se lleva 5.000 años equivocándose siempre, sobre todo en las cosas importantes, y de eso hemos tenido un documental en Technicolor en los últimos 4 años. Entonces, es el ser que está por encima de ese ego, de esa personalidad atribulada, miedosa y gilipolla, el que le empuja a ir al matadero. No. Es un tema interesante, ahora te entiendo lo que quieres decir. Yo entonces creo que no es una equivocación, sino todo lo contrario. Pero o sea, bien, sí, pero ahí quiero llegar. Si probabilísticamente dices, exactamente, tiramos una moneda, el 50%. No, pero eso en las decisiones humanas, en los caminos que toman, en los líos que se meten, hostia, que no es un 50%, que se equivocan el 90%. Entonces, yo creo que esto está hecho
sea, es el objeto de, de la evolución hacia el ser. Yo no le Es veo el medio, cosificación. el medio. El medio. A través El de ese medio, el medio, objeto no, el claro, medio. el ser, como tú decías antes, yo lo veo desde un punto de vista muy parecido. El ser es como el receptor, es el observador, es el sufridor de las tonterías que hacen la personalidad y el cuerpo físico, es decir, de lo que hace el ego. ¿Vale? Ahora, como el objeto es que se desarrolle el ser, es decir, el ser sería como no sé cómo, por visualizarlo de alguna forma, sería, imagínate que es una especie de masa energética, pero o sea, no informe, sino con una forma, digamos, rudimentaria. Y esa forma se va puliendo, la va cogiendo a través de las experiencias que siente en la personalidad y en el cuerpo físico. O sea, en todo en todo lo que sería su estructura de cuerpos, ¿no? Y la estructura de cuerpos es lo que recoge para el ser las experiencias del mundo, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Y entonces, ¿qué sería lo bueno, lo malo, lo que no tiene importancia y tal? Bueno, pues nada tiene importancia porque eso ni tú desde tu personalidad, que es desde donde estamos hablando ahora, lo puedes evitar ni lo puedes provocar. Entonces ocurre, es decir, es una cosa, o sea, es como una semilla que tú la entierras y empieza a germinar y eso pues ocurre, ¿cómo ocurre? Pues ocurre de esa forma. Y llega un momento en que aflora a la superficie y entonces pues tiene otro tipo de propiedades, ¿no? Es decir, que empieza a hacer fotosíntesis, en fin, hay otro tipo de asuntos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué sería? O sea, desde el punto de vista de la personalidad, como la personalidad tiene que moverse en una dirección, o sea, en una dirección que no quiere decir que mañana sea la misma que la que tiene hoy, pero es decir, funciona linealmente, pues eso, digamos que se impulsa por cosas como el bien y el mal, ¿vale? Pero lo que hay detrás, el subyacente de esa variación es el ser, que es el receptor de esas experiencias. Entonces, desde el punto de vista del ser, las experiencias de la personalidad, o sea, lo que le importa a la personalidad tiene poca importancia porque personalidades, el ser, adquiere muchas igual que cuerpos físicos. Entonces, bueno, es decir, no es lo mismo decir, no, tú tienes, mira, te doy un billete de 50 euros y te doy uno. Y lo que hagas con eso, pues, en fin, eso ya es cosa tuya. Te doy un patrimonio, tú tienes, pero es que aquí patrimonios hay uno detrás de otro, ¿sabes? Entonces, entre otras cosas, por eso, o sea, el tema de las reencarnaciones, por ejemplo, determina que una de ellas, la importancia que tiene prácticamente es ninguna. Más allá de que se recogen experiencias dolorosas, incómodas o al revés, placenteras y tal, todo un bagaje de experiencias que es como si fuese el alimento para el ser que es a donde va a parar al final, ¿no? Entonces, una tiene muy poca, o sea, no sé, yo si por ejemplo vosotros algún día en vuestra vida, a Paco ya ni se lo pregunto, pero a ti probablemente alguna comida te sentaría mal en toda tu historia, y si no, algún amigo tuyo seguro. Sí, está claro. También, sí. Claro, pero eso, por ejemplo, si tú lo ves desde el punto de vista de decir, no, aquí no hay, ¿qué es comida? Comida es esto que tengo delante y ya no hay más comida ni antes ni después. Y resulta que te sienta mal, pues eso es un coñazo terrible, porque claro, el 100% te ha sentado mal. Pero si tú cuentas el número de comidas que has hecho en este viaje, pues eso es 0.0 no sé cuántos por ciento. O sea, que eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Con el tema de la personalidad y el ego es lo mismo. Es decir, ¿qué ocurre cuando a ti en una te toca, ahora por ejemplo, que toca bomba atómica? Bueno, pues toca bomba atómica, toca, ¿y qué pasa? ¿Sabes? Toca ponzoña, bueno, pues toca ponzoña. Si no tienes suficientes luces para razonar eso y tratarlo bien, pues a lo mejor te toca una ponzoña, después te toca un ictus, o te toca un trombo, o te toca un turbo, y te toca, y a lo mejor con esa experiencia dices, bueno, pues aquí hay más cosas de las que parecía, ¿no? Y eso es lo que sirve para el desarrollo del ser. Ahora, si el ser eso no lo conoce y esa experiencia no la tiene, pues entonces por ahí no avanza nada, ¿no? O sea, desde el punto de vista del ser no hay nada que tenga desperdicio, no hay nada que sea negativo y nada de nada. Ahora, desde el punto de vista
del ego, del tú, ese pequeñito, de tu personalidad, hay cosas que son extremadamente incómodas. Eso es lo que hay, pero funciona así. O sea, no tiene importancia, eso también entronca con lo que comentamos uno de estos últimos días. Es decir, ¿tiene importancia? No. Ahora, ¿eso quiere decir que tú te tengas que emponzoñar adrede? No, ni de coña. ¿Quiere decir que como de ahí vas a sacar unas experiencias, tienes que buscar esas experiencias negativas? No. Pues ya es lo que decía uno, dice, oye, si te vas a morir seguro, ¿por qué tienes tanta prisa? Le decía a otro que se iba a suicidar, ¿no? Pues esto es lo mismo. O sea que... Sí, encima no fuerces las cosas porque ya vas a tener tu dosis suficiente de experiencias no placenteras. Entonces, pues, claro. ¿Para qué vas a forzarlas si te vas a hartar de todas maneras? ¿No? Y exacto, en esta vida de mierda. Entonces, hay que hacer lo que tenemos que hacer y luego, pues, las consecuencias no las controlamos. Esa es la cuestión. Ese es el principio de la no acción. Entonces, cuando eso lo ves claro, llegas a ese punto comprendiéndolo. Es decir, ¿por qué has hecho una cosa y no te importa lo que pase? Bueno, pues porque he comprendido que yo tengo mis limitaciones, comprendo perfectamente que eso no lo puedo, que llego hasta donde llego y no, o sea, no me puede importar lo que pase porque lo que pase es lo que pase. Eso no lo puedo controlar yo. Y si no lo controlo, entonces ¿cómo me va a importar? O sea, quiero decir, sería absurdo porque sería como hacer depender tu estado de ánimo de que llueva o no llueva, o de que haga viento, o de que suba o baje la temperatura. ¿Lo controlas? No, pues entonces ya está. ¿Te importa el tiempo que haga mañana? Pues no. Y eso no quiere decir que te tengas que meter en un tornado o en un huracán, ¿sabes? Pero ahora que te importa, no, ya está. Bueno, pues entonces es lo mismo. Solo nos falta la percepción para que quede todo junto y así ya que no pidan más cosas. A ver, la percepción yo creo o pienso que viene de fuera, que es algo que no sabes y que, claro, tú has dicho antes, los registros acásicos. Yo a mí, como me gusta bautizar cosas, yo le llamo el depósito atemporal universal de sabiduría, queda más rimbombante y tal. Y entonces allí está todo de todo, o sea, no desde el Big Bang, no, de todos los universos de antes del Big Bang, de todos los Big Bangs anteriores. Y entonces allí están todas las experiencias que se han tenido en todas las galaxias, en todos los Big Bang, infinito. Entonces, también por una casualidad, si tú tienes una duda, una pregunta, algo que te interesa, eso tiene una frecuencia y esa frecuencia de tu pregunta puede sintonizar en el depósito con la frecuencia de la respuesta o de la solución. Y entonces tendrías una percepción. Claro, yo también he llegado a la conclusión de que para que ese canal esté abierto, tú tienes que estar tranquilo, relajado, sin historia. O sea, si tú estás deseando eso, obsesionado tal, ya de alguna manera estás cerrando el canal. Esa es mi idea. Sí, mira, cuando lo estabas comentando me estaba viniendo a la mente una... Yo tenía una emisora de 27 MHz cuando era joven, a los 18 o 19 años a lo mejor, por ahí. Y eso, si tú has hecho algo de radio, en fin, el caso es que tú tienes una emisora de 27 que tiene 4 vatios y con 4 vatios, que es nada, en un momento determinado, con las condiciones oportunas y en según qué sitios y en qué momento, pues puedes captar una emisión que viene a lo mejor de Argentina, porque rebota por la ionosfera y en fin, ahí puedes cazar ese tipo de emisiones, incluso según, con suerte, puedes hasta devolver la comunicación. Eso se hacía antes
básicamente de haber internet y bueno, y era divertido hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué te lo digo? O sea, porque eso son cosas que no la puedes provocar, o sea, tú no puedes provocar el que hoy haya una propagación determinada de ondas porque las condiciones dependen, o sea, no se puede provocar, es decir, hoy ocurre y mañana no ocurre, a lo mejor no ocurre en toda la vida ya nunca más, ¿no? Y así funciona. Entonces, a nivel de percepción, pues puede haber una parte que sea esa influencia. Es decir, algo que ocurre porque se ha producido, digamos, esa especie de conexión, se produce en un momento puntual y ya no se puede volver a producir o no se produce más en toda la vida. Es decir, eso ocurre. Es decir, ahí sería una explicación, ¿no? Por lo que dices de que tienes que estar tranquilo, bueno, pues es lo mismo que para coger, si tú coges una emisión que viene de muy lejos con una emisora 27, lo primero que tienes que hacer es estar en el canal que toca y después estar atento, porque eso se oye muy bajito y, ¿sabes? O sea, que quiero decir que también hacen falta unas condiciones especiales para estar ahí. O sea, si lo estás intentando provocar, simplemente ese tú pequeño lo que está haciendo es buscar unas condiciones para que ese tú pequeño viva más cómodo, tenga más, no sé, desde que pueda escribir un libro, porque yo soy el que hablé con un muerto, tal. O sea, quiero decir, el tú pequeño solo tiene, o solo no, pero básicamente los impulsos que tiene pues son bajos. Es decir, son de eso, están alrededor de esa personalidad que no es, por definición, no tiene una frecuencia muy elevada, ¿no? Y bueno, pero claro, ¿estás tranquilo? Pues sí, no sé. Pero es que eso en último extremo tampoco tiene mucha importancia, ¿eh? No, no, sí, esto no es porque sea importante, es por comentarlo y por, no sé, por cambiar ideas, porque claro, estos temas que no están trillados en absoluto, pues la mayoría de personas ni siquiera sabe eso, cómo podría ocurrir o por qué, o si ocurre, o si es mentira o tal. Y otros, pues, que dicen, sí, tal, pero eso es porque San Anastasio te lo ha dado como un don. Bueno, bien, era poner mi opinión, pero que no, importancia no tiene ni esto ni nada. No. De todo eso lo más curioso, o sea, yo ¿para qué creo que sirve? Porque, mira, yo leí, pues cuando salió, hace yo que sé cuántos años, a Lobsang Rampa. Sí, yo también. ¿Os acordáis? Sí. Eran, como novela, era muy entretenido. Sí. Era, incluso, en fin, el tío se ha documentado, por lo menos a un determinado nivel, en fin, que era el tercer ojo y todo eso, pues eran libros entretenidos. Más que uno para mi gusto, más que uno de Corín Tellado. De Corín Tellado, alguna novelita del oeste, eso era horrible. Y yo, de hecho, nunca he leído ninguna, ¿no? Pero bueno, ¿qué utilidad tiene eso? Bueno, pues si te fijas, eso, que a lo mejor era una invención pura de cabo a rabo, digo a lo mejor, porque tampoco lo sé ni me he preocupado más. Sí, parece ser que sí, que era un tío inglés, que en fin, que de todo lo que decía no... Pero sí, era divertido. Bien. Pero fíjate el papel que hizo. O sea, el papel que hizo fue fundamental porque a mucha gente la puso en el camino de la búsqueda. O sea, simplemente porque le dijo, mira, aquí hay más cosas que los partidos de fútbol, que tal, y entonces a ti te pueden meter una astilla por la frente y con eso tienes, te abren el tercer ojo y tienes y claro, eso te coge en un nivel, digamos, que tienes curiosidad por ver cosas y tal, y eso, dices, bueno, yo una astilla por la frente no me la voy a poner, eso es obvio, pero oye, esto que dice este tío es curioso, y eso te abre un camino que por otra parte es un camino, o sea, es más fácil entrar al mundo de las cosas raras por algo que es interesante porque lleva azúcar, es decir, ese azúcar mental. Sí, da vidilla. Claro, tiene vidilla que por un tratado de 6 tomos de alguien que, de física cuántica. Sí. Eso es, pero sin hablarte ni una palabra, no, esto, y solo mete que fórmulas y cosas y tal, bueno, eso es infumable.
Y el otro camino, pues es un camino te da el gusanillo y bueno, total, que yo creo que esas cosas hacen, por ejemplo, en concreto, pero sin ser ninguna excepción, pues abren es la forma para abrirte la primera puerta a lo mejor a otras realidades, ¿no? A otro mundo de posibilidades y después que a lo mejor, si no fuese por ahí, rechazabas de plano. Sí. ¿No? Es decir, que alguien viene de repente, tú imagínate a alguien que no sepa nada, que nunca ha oído hablar ni de reencarnaciones, ni de cuerpos etéricos, ni de nada. Y le dice, no, tú no eres tú. No, ¿cómo que yo no soy yo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, no, a ver, tú, que es eso que tú crees que eres tú, que es ese cuerpo físico que ves en el espejo, tú no eres eso. Este tío está loco. ¿Qué te está contando? ¿Sabes? Y entonces ya directamente, o sea, eso es una barrera. Es decir, la verdad, si os fijáis, es una barrera para muchas cosas. O sea, no puedes... o sea, a la verdad tienes que llegar. Pero así, dicha de repente, produce mucho rechazo. Porque precisamente, si a ti alguien viene y te cuenta una verdad, es porque tú estás en el engaño. Y si estás en el engaño, quiere decir que tienes un constructo mental que está más o menos lejos, y generalmente muy lejos, de lo que es la verdad. Con lo cual, ese constructo mental, como cualquier constructo mental, tiene unas defensas inherentes, que es rechazar todo lo que no cuadre con tu constructo actual, con el que tienes. Si tú estás equivocado, quiere decir que tienes, en algún aspecto concreto, ¿no? Quiere decir que tienes ese conjunto de ideas que lo tienes suficientemente solidificado para que sea consistente, para que se automantenga. Y entonces cuando alguien viene de frente y te larga la verdad cruda y desnuda, tu propia mentira se defiende rechazándola. Claro, Eso funciona así. porque si no tendrías que admitir que eres tonto y eso no, antes muerta que sencilla, o sea que eso está claro. Y el mundo actual no ayuda tampoco, porque el darte cuenta de la verdad, vamos a ponerla entre comillas, eso es. Y el relativizar tu vida aquí y ahora, la física, la que te miras, el espejo te devuelve, supondría elevar, o sea, priorizar otras cosas que no conviene al sistema actual. Pues ya no serías quizás tan materialista, tan consumista, tan vacuo, tan superficial, valorarías otras cosas, tendrías otra integridad, y eso tampoco... No puedes buscar ayuda en el exterior más allá de unos nichos pues como este o como otros, porque no conviene. Se trata de, oye, no, esta vida es la única que hay, aprovechala a tope y bueno, ¿y cómo la aprovecho? Y tal, no, pues sentado y paseando y con tus pensamientos y atando cabos, nada, eso es bebiendo vino y luego a cada 3 años comprarte un nuevo coche, que eso sí que es lo bueno, y también unos y un viajes reloj, y un reloj. Y unos relojes. Y luego también a restaurante limpio todos los fines de semana y luego postéalo todo con el móvil. Claro. Sí, pero tú dices que no ayuda. Claro que ayuda. Porque eso termina siendo tan hastiante que te hace salir de ahí como o sea, te hace rebotar por saturación, ¿no? Porque bueno, algunos tienen un nivel de saturación sí, muy alto, muy alto. Sí, la mayoría diría yo, sí. Pocos renuncian a las comodidades materiales para... No, pero no sé, yo creo que ese nivel de saturación alto lo tienen porque dentro de ellos mismos piensan que no hay nada más. Y aunque están hartos de eso, pero claro, dicen, y bueno, y si no hago esto, ¿qué? No hay otra cosa. Exacto, entonces, no voy a estar en casa mirando la tele. Entonces, o sea, quiero decir yo que no se saturan porque ni siquiera saben que podría haber otra cosa diferente, que los llenaría más. Es que no conocen eso. Es una huida hacia adelante, exacto. Mira, hoy que todavía no hemos hecho ningún chiste, yo me acuerdo de es una historia real, yo la oí, además la oí en televisión. Había una corresponsal de España en el Vaticano que se llamaba Paloma Gómez Borrero. Hombre, famosísima. Famosísima para ti, que la conoces, y para mí, que yo me acuerdo de ella.
Pero eso, bueno, total, que esta tía que era pues eso, corresponsal de, no sé si era de Televisión Española del Vaticano. Sí, sí, sí. Pero eso es. Total, que un día contaba una historia, dice que se sentó, quedó a comer con, no sé si era con un cardenal, creo que era con un cardenal. Y total, que dice, nos sentamos y empezamos a pedir, y esta paloma le dice al cardenal, dice, Monseñor, esto no nos hará caer en la gula. Y me contestó, dice, uy, hasta llegar a la gula. Tenía el listón alto también. Y luego la historia terminó tocando otros tipos de gula, pero eso ya no lo contó Luego ella. tomando bicarbonato. Esta no era para tocar mucho con ella, ¿sabes? Pero ahora el cardenal tampoco sé cómo sería. Sí, igual, sí. No, el cardenal prefiere la Guardia Suiza. O en su defecto la Guardia Mora. Sí. Bueno, pues eso te lo decía por los niveles de saturación, es decir, Sí. efectivamente. Pero eso, es decir, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando se abre una puerta, y eso normalmente se explota bien, o sea, ya no se puede volver a cerrar, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tú te das cuenta que en este mundo prácticamente todo es mentira, todo, pues entonces ya te cuesta menos buscar las mentiras. Porque, a ver, esto está aquí, sí, pues seguramente será falso. Y entonces ya te da para meterte por ahí a hurgar y a ver cosas que si no es así, pues no las ves, ¿no? Entonces, esa, digamos, es una especie de habilidad general. O sea, no hace falta darte cuenta o sea, hay una diferencia entre pillarle una mentira a un ministro o saber que todos los ministros mienten. Sí. Porque es mucho más genérico. Es decir, es como, o sea, es la misma diferencia entre coger una llave del 8 o coger una llave inglesa. Es decir, la llave del 8 sirve para tornillos del 8 y la llave inglesa sirve para todos los tornillos hasta que dé la de apertura, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, cuando tienes una serie de habilidades aquí, y por eso una de las... estaba comentando antes lo de hacer la diferencia entre la personalidad y el ser. O sea, se puede mover el centro de conciencia, puedes mirar, por decirlo de alguna forma, desde el ser o desde la personalidad. Eso se va ejercitando, o sea, no es tampoco nada paranormal, ¿no? Pero ese tipo de cosas son importantes, porque en el momento lo sabes y en el momento lo vas ejercitando y tal, pues pasa lo que tú comentabas antes, estás en otro mundo. O por lo menos tienes otro mundo al que puedes acceder que no es el de la personalidad. Porque la personalidad tiene todos los defectos que comenta Paco, porque es su estructura, ¿no? Compañeros, os tengo que dejar. Muy bien. Bien, pues Saluda por lo al menos personal. hoy ya hemos dejado todo el tema terminado. Buena charla. Sí, pondré Bueno, todos los son enlaces que has puesto ahí, los pondré con este vídeo. Y si Max, si quieres poner alguno, lo poner ahí y yo esta vez los recopilo todos y no se pierden. Si has Abrazos. puesto los que yo te pasé, esos son suficientes para tirar empezar del y hilo. pegarte. Bueno, Sí, yo sí. puse ya unos libros y todo eso antes, pero bueno, aquí está esto. Vale, Pásalo bien, Mac, con las visitas. muy bien. Yo casi siempre lo paso bien. Ok. Cuidaros. Hasta la Cuidaros. próxima. Adiós.